Ya estamos conectados con el abogado constitucionalista Omar Cairo, a quien le damos la bienvenida vía telefónica. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, abogado. Yo le quería preguntar, ¿cómo lee usted la actuación el día de hoy del premier Aníbal Torres en el Congreso de la República pidiendo un proyecto de ley, la derogatoria de una ley que él ha señalado que es antirreferéndum, lo cual no se ajustaría a la verdad y plantea una cuestión de confianza? Sí, yo creo que en realidad el problema es de una muy sencilla solución. Si se advierte que esa ley que el presidente cuya derogación está pidiendo el presidente es una ley superflua, porque es una ley que repite lo que ya establece el artículo 39A de la ley 26.300, es decir, que el referéndum para reforma total o parcial de la Constitución procede, pero de conformidad con el artículo 206 de la Constitución, o sea, con aprobación previa del Congreso por más de la mitad del número legal de sus miembros. Entonces, si se deroga la ley, subsiste el artículo 39 inciso A, y por lo tanto no hay la menor posibilidad de que sea un referéndum directo para someter a consulta un proyecto de nueva Constitución o de reforma parcial de la Constitución. Lo más inteligente que podría hacer el Congreso es aprobar la derogatoria de esa llamada ley superflua, porque repite lo que ya está en la ley, y las cosas quedarán tal como están hoy día. El proyecto será aprobado, la ley derogada, la confianza aprobada, el ministro en su cargo y la regulación del referéndum intacta. Entonces creo que eso es lo que tendría que hacerse, porque las discusiones de por qué fue, por qué gritó, por qué habló de tal manera, son en realidad anecdóticas. Lo fundamental es que aprobando ese proyecto de ley no le pasa nada al ordenamiento jurídico peruano, porque esa ley repite exactamente lo que dice el 39A de la ley 26.300, cuya derogación no se ha pedido. Entonces, según lo que usted me está diciendo, lo más inteligente que podría hacer el Congreso es admitir esa cuestión de confianza para que no haya una renuncia de todo el gabinete y no se gasten las balas para una futura disolución del Congreso. Yo no lo diría en los términos que usted está diciendo, pero si el Congreso pretende no ser responsable del cese de un gabinete, lo más inteligente podría ser lo que le acabo de describir. Porque de esa manera, aprobada la ley derogatoria y por lo tanto aprobada la cuestión de confianza, el Congreso no habrá destituido a ni un solo gabinete hasta el momento. Y abogado, ¿por qué no evaluar lo que dice el reglamento del Congreso, que es declarar improcedente y cuya interpretación solamente le va a corresponder al Congreso de la República? Por una razón, porque eso genera conflicto, porque eso unos lo interpretan como que es un rechazo de la cuestión de confianza y otros como que no lo es. Entonces, de repente, el presidente interpreta que sí es, le acepta la renuncia al señor Aníbal Torres, el gabinete renuncia en pleno, se van a presentar al Congreso un nuevo gabinete y se va a generar toda una crisis. ¿Para qué generar la crisis si la herramienta más sencilla es aprobar el proyecto de ley de derogación de la ley superflua y aprobarle la cuestión de confianza? El ordenamiento jurídico va a quedar intacto, porque la ley, el artículo 39 inciso A de la ley 26.300 dice claramente: el referéndum procede para reforma total o parcial de la Constitución de conformidad con el 206 de la Constitución, o sea, con aprobación previa del Congreso. Entonces creo que estamos en medio de tantos problemas de salud, de educación, en la agricultura, y generar en medio de todo eso una crisis por algo inútil, creo que no es lo más inteligente. En este momento creo que tendría el Congreso no va a sufrir ningún costo, ni político ni jurídico, aprobando el proyecto de derogación de la ley superflua, ni aprobando la cuestión de confianza, que es lo mismo en realidad, ¿no? Bueno, si se procede así, el Congreso todavía no ha visto esta cuestión de confianza. Es probable que lo vea en el próximo pleno. Pero ¿qué pasa si el presidente de la República, el Ejecutivo en su conjunto, hace una propia interpretación y hoy en la noche, por ejemplo, dice, como no lo han discutido, yo renuncio a mi gabinete
y nombro a nuevos ministros. ¿Qué pasa ahí? No, eso sí sería una cuestión. Bueno, eso revelaría que el presidente no tiene asesores jurídicos con formación mínima, porque eso sí no existe. O sea, es decir, la única razón por la cual el proyecto del presidente tendría que ser visto prioritariamente, o sea, antes que cualquier otro asunto, sería si hubiera invocado el artículo 105 de la Constitución, es decir, la urgencia. Y si es que el Congreso dilata eso, ahí sí podría decir que están negándose a tramitar el proyecto y por lo tanto la cuestión de confianza, pero tengo entendido que el presidente no ha invocado ese artículo, el artículo 105. Es decir, no ha presentado ese proyecto con carácter de urgencia pidiendo prioridad en su atención. Porque cuando eso pasa, sí la Constitución manda a que sea visto prioritariamente. Pero en todo caso, para librarse de cualquier problema, el Congreso, aunque no le hayan pedido con prioridad, tendría que aprobar esa ley la ley derogatoria con prioridad para eliminar el problema. Aprueba la ley derogatoria y con eso aprueba la ley de cuestión de confianza y se acabó el problema. El señor Aníbal Torres y su gabinete continúan y todo sigue como está. No se ha hecho cesar parlamentariamente ni un gabinete y por lo tanto la cercanía de la disolución no ha ocurrido. Y por lo tanto también no es que no exista un referéndum, o sea, no es que no exista una ley que avale el referéndum, sí existe, lo dice la Constitución en el artículo 206. Claro, pero previa aprobación del Congreso. Y la ley, y lo que quiere, lo que pretende el Ejecutivo, lo que el Ejecutivo imagina, es que derogando la ley, que es materia del proyecto presentado por el presidente, se elimina el requisito de la aprobación del Congreso, y eso no es cierto, porque ese requisito está previsto en el artículo 32, literal A, de la ley 26.300 y en la propia Constitución. ¿Y qué dice el artículo 32, literal A? Habla de una serie de no se pueden hacer reformas constitucionales si se recortan los derechos, los tratados de libre comercio. No, me refiero de la ley 26.300. Ya. Y el artículo 32 de la Constitución dice que procede el referéndum respecto de reforma total. Pero el 206 dice que la reforma constitucional total o parcial se realiza vía referéndum, pero previa aprobación del Congreso por más de la mitad del número legal de congresistas. Entonces está clarísimo, no hay ninguna duda al respecto. Muy bien, entonces vamos a esperar. Además, el Jurado Nacional de Elecciones, antes de que se aprobara esta ley que hoy día se quiere derogar, dijo, tenemos claro que para hacer un referéndum sobre reforma constitucional, la reforma total o parcial tiene que haber sido previamente aprobada por el Congreso. No hay otra interpretación que valga, así está establecido en la Constitución. No, imagínense, si no sería el colmo, el Jurado Nacional de Elecciones o el órgano electoral que entregara padrones para recolectar firmas para consultar una reforma total o parcial que no ha sido aprobada por el Congreso, estaría actuando contra la ley y contra la Constitución, sería muy grave. Muy bien. Ya para finalizar, solamente quiero saber su parecer conforme a lo actuado por el Ejecutivo. Ellos estaban pensando, el presidente, el premier también, insistir con una presentación en el Congreso desde hace varias semanas. Primero por un proyecto de ley que regulaba la cuestión de confianza y que ya se mandó al archivo. No había discusión, pero hoy se sorprende presentándose el Parlamento por otra cuestión que es este proyecto de ley del que recién nos enterábamos. Bueno, sí, en realidad es una actuación muy sorpresiva. Yo no quisiera dar ninguna interpretación política al respecto, pudo tenerla o no tenerla, pero el aporte que yo creo que puedo dar es en materia constitucional, y haya sido sorpresivo o no, es una conducta válida. El presidente del Congreso, el presidente de la República puede presentar un proyecto de ley en la mañana, y en la tarde el presidente del Consejo de Ministros acudir a plantear una cuestión de confianza pidiendo su aprobación. Eso no quiere decir que el Congreso esté obligado a festinar trámites. No quiere decir que el Congreso esté obligado a exonerarlo del trámite de comisiones. Si el Congreso quiere hacerlo, considera que debe hacerlo, tendrá que aprobarlo su junta de portavoces con el acuerdo de portavoces que reúnan, que representen a los 3/5 del número legal de congresistas. Y eso sí pero, aunque sea sorpresivo,
el Congreso tiene sus tiempos de actuación y eso se respeta. Pero las cuestiones de confianza no se presentan por temas de materia meramente del Ejecutivo, es decir, gestiones de educación, saneamiento, salud. ¿Por qué se plantea una cuestión de confianza que necesita una reforma constitucional? ¿Por qué? No, por una razón, porque la ley 31355 no prohíbe solamente que se planteen cuestiones de confianza respecto de proyectos de reforma constitucional y de leyes que sean de competencia exclusiva de los otros órganos del Estado. Y leyes, que se refieran a competencias exclusivas de otro órgano del Estado. Y esta ley no se refiere a la competencia exclusiva de ningún órgano del Estado, es una ley que regula el referéndum para materia de reforma constitucional. Por ahí yo no creo que sea procedente. Bueno, vamos a ver. En todo caso, dígame, lo escuchamos. En todo caso, le digo, lo más inteligente es tramitarlo, aprobarlo y dejar el ordenamiento tal cual. Si se aprueba ese proyecto, no estará permitido, como no lo está hoy día, plantear un referéndum respecto de un proyecto de reforma que no haya sido previamente aprobado por el Congreso por más de la mitad del número legal de congresistas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Cairo, por estar con nosotros vía telefónica, dándonos su análisis sobre ese tema. Gracias.